te hemos invitado para hablar de la economía. Muchas cosas que se han conocido esta semana. Las estadísticas sobre el crecimiento de la inflación, que parece ser menor. ¿Está realmente la inflación a la baja? Bueno, es importante indicar algunos conceptos. Cuando se dice que está a la baja y la persona que nos está viendo escucha eso y va al supermercado, no va a ver eso. Entonces va a decir, bueno, o me engañaron. Los precios subieron. O sea, los precios están subiendo o en el mejor de los casos se mantiene. Eso es lo que estamos hablando. Lo que sucedió en el mes de agosto pasado, y nosotros lo medimos en términos de alimentos, es que no tiene un ritmo de crecimiento tan vertiginoso como venía teniendo meses anteriores. Eso es lo que sucedió en agosto. Ahora, es difícil en términos objetivos tomar un mes y poder proyectarlo hacia final de año diciendo que esa va a ser la tendencia, una tendencia descendiente, porque todavía está por verse cómo se resuelven algunos aspectos importantes que hacen a la inflación, por ejemplo, el tema de tarifas, por ejemplo, el tema de paritarias, que evidentemente dejan un signo de pregunta si realmente este número que hoy es bajo, a nosotros nos dio 0,8 solamente en alimentos, se va a lograr mantener como una tendencia hasta fin de año. Bien, entonces sostenerlo cuando sabemos que, por ejemplo, el mismo Aranguren reconoció que en octubre van a subir el precio de los combustibles o van a tener un ajuste, ya ahí tenemos que pensar en que los precios van a subir un poco más. Bueno, yo creo que el gobierno nacional hace extensivo, hace muy fuerte el uso de las expectativas. Nosotros no trabajamos con expectativas, nosotros trabajamos a través de la proyección con datos objetivos. Los datos objetivos indican que en estos 9 meses, la inflación en términos del incremento del precio de los alimentos, por ejemplo, ya tiene un acumulado del 34%. Si no podemos hacer futurología diciendo cómo va a terminar, pero sí podemos decir qué pasó el último año en el rubro de alimentos y si lo analizamos estamos hablando de un 41% de acumulado. Entonces objetivamente no nos indica una tendencia que va a bajar, sino que como mínimo se va a mantener en esa situación. Pablo, vos sos del Centro de Investigaciones Participativas. Me gustaría que nos expliques qué es esto de investigaciones participativas y de qué investigaciones han realizado ustedes últimamente, si coinciden o no con la difusión de los datos de la Universidad Católica Argentina en relación a la situación de la pobreza. Bueno, nuestro centro es participativo porque no tiene empleados, tiene asociados. La gente se asocia a nuestro centro en función de las investigaciones o de los temas que nosotros proponemos o que propios investigadores nos acercan y nos proponen. Hay muchos profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Sí, de la Universidad Nacional. Principalmente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno. Eso nos da una característica muy particular por los temas que se abordan. Evidentemente, cuando no son temas propuestos desde una agenda privada, claro, evidentemente lo que aparece y es el interés generalmente son temas sociales. Por eso aparece el Observatorio de la Pobreza que tiene nuestro centro. Tenemos un observatorio de finanzas donde seguimos también la finanza de la provincia de Córdoba. Recientemente hemos lanzado un observatorio de empleo, salario e inflación, justamente con los temas que hoy por hoy son los de más actualidad. Y las últimas investigaciones sobre pobreza hicieron sobre la situación social, ¿qué indicaban? Bueno, nosotros usamos desde hace 5 años una metodología que es la misma del INDEC. Nosotros medimos pobreza e indigencia a través de ingresos. Es una metodología distinta, por ejemplo, de la UCA. La UCA es multidimensional, donde el ingreso es solamente una de esas dimensiones. Nosotros no discutimos cuál es la mejor metodología, simplemente nosotros optamos por esta metodología para hacerla comparable con los datos oficiales del INDEC. Sin embargo, teniendo metodologías totalmente distintas, los resultados, por ejemplo, con la UCA son prácticamente iguales desde hace 4 años, punto más o punto menos porcentualmente, estamos en los mismos datos y llegamos en términos generales a las mismas conclusiones que hoy la UCA indica, por ejemplo, en el informe que dio a conocer esta semana. Sí. O sea que en realidad que sean metodologías distintas y lleguen a los mismos datos es mejor todavía, bueno, ¿cierto? Ratifica la realidad. Al menos la fotografía que terminan demostrando es lo más parecido a la realidad. En esta realidad ustedes observaron
al igual que en la UCA, que por ejemplo hay buena parte de la niñez y de jóvenes que están en pleno crecimiento, que están en una situación de alimentación realmente muy complicada, ¿verdad? Bueno, cuando uno analiza en términos de situación social la pobreza general, nosotros la indicamos en un 33% de la población. A la pobreza. A la pobreza. Pero cuando hacemos foco o señalamos la mirada sobre este sector, los niños y adolescentes, estamos hablando entre 0 y 17 años, la pobreza ya no es del 33, sino que se dispara al 46, 47%. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sector es más fuerte, se galvaniza más esa situación, es más aguda, por cuanto nosotros indicamos que eso señala que la Argentina viene transitando, no desde ahora, sino desde hace varios años, un proceso de infantilizar su pobreza. Nosotros siempre decimos algo que puede sonar un poco duro, pero es exacto. Si nosotros nos queremos imaginar la pobreza, pongámosle un rostro de niño, de cualquier niño, y vamos a estar dando en el clavo. La pobreza tiene rostro de niño porque es a los niños que tiene como principal víctima en este momento. Claro, y eso compromete el futuro totalmente. Sin lugar a dudas, nosotros somos una población que no envejece. Tenemos nuestra base de poblacional, es una base amplia. Eso permite que incorporemos, por ejemplo, el 46% de la población, de nuestra población es población económica activa. Eso indica que hay una incorporación de fuerza joven muy importante que otros países en relación no lo tienen. Hay países de Europa que no lo tienen, esa ventaja. Pero sin embargo, eso que tendría que ser una ventaja, hoy aparece como un problema, porque es justamente en ese sector donde las oportunidades escasean y donde las complicaciones hoy son más fuertes. Entendamos que acá no estamos hablando de un problema menor o pasajero en términos de lo podemos resolver rápidamente. Los errores que se cometen en términos sociales, particularmente en la alimentación de los niños en esa temprana edad, son luego imposibles de resolver porque ese daño es un daño permanente y por más que nos pongamos de acuerdo, hagamos las inversiones necesarias del tiempo, una vez que se produjo un daño, ese daño es irreparable y lo que implica eso para el conjunto de la sociedad, y bueno, es un problema. Porque si nosotros soñamos como un país desarrollado, que independientemente de posturas partidarias o pensamientos, todos deseamos poder ser un país desarrollado en el futuro donde nuestros hijos puedan tener un lugar y un futuro mejor de que nosotros tuvimos. Ahora bien, si para llegar a ese país desarrollado con estos niveles de pobreza hay que ser bien sincero, honestidad intelectual total, es imposible. Si nosotros no resolvemos el tema de la pobreza como uno de los problemas principales que tiene la Argentina, soñar en ese país es una mentira. Bien, tal vez para revertir esta situación nos hará falta una mejor educación y con alcance y acceso a todos, como decía recién el rector Hugo Yuri, pensar en una educación que evolucione de cara al futuro con distintas posibilidades para los jóvenes del mañana. Ahora, también hace falta empleo. ¿Y con el empleo cómo estamos? Bueno, lo que yo creo es que el problema es tan grande, es tan profundo, entendamos que nosotros tenemos una pobreza estructural que no se mueve sino que crece. Si nosotros pudiésemos ver un gráfico de los últimos 30 años y en ese gráfico ubicamos las crisis económicas donde son picos, cuando bajan, cuando mejora la situación, no baja al nivel anterior, sino que siempre se mantiene un poco más alto y así hasta la nueva crisis. Entonces se hace un serrucho pero ascendente. ¿Eso qué indica? Esa pobreza estructural que se galvaniza, esa pobreza dura, que no se mueve, hayan pasado los gobiernos de todos los colores y de todos los signos, no se mueve y crece un poco más. Ese tipo de problema no se soluciona, como bien vos decís, solamente teniendo políticas en términos de acción social, desde un ministerio de acción social para hacer programas. No. Necesita la relación y la integridad de todo un gobierno en todos sus aspectos. O sea, necesitamos políticas de empleo, políticas de salud, políticas de educación, también políticas sociales. Necesitamos que el Ministerio de Educación, de Finanzas y Economía esté pensando, o sea, necesitamos que todo el gobierno, pero también la sociedad, porque también la sociedad puede aportar mucho, su empresariado puede aportar mucho, esté pensando y tenga una proa en función de resolver este problema. Eso no es otra cosa que políticas de Estado.
las políticas de Estado, entendidas esas como las que se llevan adelante y se definen porque son los principales objetivos de una sociedad y se realiza independientemente de quién está en el gobierno, son las que nos faltan. ¿Y por qué hasta ahora no los resolvimos en 30 años o no mejoramos, por lo menos? Yo creo que se habla mucho y se hace poco. Sí. Yo creo que en términos de desarrollo de políticas públicas, esas políticas públicas se definen por su momento. Si es un momento como el momento de los años anteriores, donde tuvimos grandes oportunidades, se utiliza ese ingreso, ese excedente que tuvimos en términos históricos, pensémoslo de esa manera, los años pasados fueron, en términos de ingreso, los años más beneficiosos de los últimos 200 años de nuestro país. No va a pasar más, seguramente no vamos a vivir nosotros una situación parecida y tal vez nuestros hijos tampoco vivan una situación parecida a esa. Sin embargo, ese proceso termina con un 30% de la población en la pobreza. Ahora bien, si no pudimos discutirlo ahora, y tampoco se discute ahora porque ahora estamos en crisis, ahora hay que salir de la pesada herencia y hay que poner prueba para resolver los problemas concretos, pero no se indica que esos problemas concretos tienen que ver con esta pobreza intelectual. Bueno, siempre se van pasando de uno a otro este problema. Pobreza intelectual, dijo. Bueno, realmente hay pobreza intelectual, puede ser, pero también hay poca sensibilidad. Y en esto participan todos. Todos. Acá nadie puede decir, como está sucediendo, que se puede partidizar la pobreza en el sentido de hay pobres de unos y pobres de otros. No. Los pobres es el fracaso de toda una sociedad que no supo cuidar principalmente a sus hijos. Pero en ese fracaso seguramente hay mayores responsabilidades y esas son las que tienen, las que nos gobiernan y las que nosotros les dimos el voto de confianza para que puedan resolver los problemas de la gente. Bueno, creo que ha quedado perfectamente claro. Pablo Gallo, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por su interés. Gracias por tu mensaje.